Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en el Heraldo Televisión. Soy Salvador García Soto, a nombre de mi compañero Maximiliano Espejel, titular de este espacio, le doy la bienvenida en esta noche de martes al programa de análisis y debate político del Heraldo TV. Hoy vamos a hablar de un tema de lo más importante y además en la coyuntura actual. Ayer celebraba el presidente su primer aniversario de su triunfo en las urnas con este evento en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero ¿qué tanto se han cumplido o qué se ha cumplido en estos primeros 7 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? A un año de su triunfo, ¿cómo está la imagen, la popularidad del presidente, que hace un año arrasaba con 52.9% de los votos en las urnas? Vamos a hablar de sus niveles de aprobación y de aceptación de los mexicanos, que siguen siendo altos, pero también algunas encuestas registran ya una caída en los números de aprobación del presidente. López Obrador sigue en los mismos porcentajes en sus evaluaciones, como indican algunos sondeos. ¿O cuál es el rubro que hasta ahora más le preocupa a los mexicanos o más ha afectado el ejercicio de gobierno? Lo invito a que se quede con nosotros para hablar de esto y mucho más. Le doy la bienvenida a este espacio. Algunos especialistas están de acuerdo en que, a pesar de que algunos estudios de opinión son instrumentos de propaganda, la encuesta sigue siendo una herramienta de investigación de análisis profundo. También dicen que la encuesta es una fotografía del momento, ya que las preferencias cambian muy a menudo. De hacer historia llegó el momento, del mal gobierno llegó el final. Porque el ánimo de la sociedad y las encuestas indican que vamos a ganar las elecciones del próximo domingo. Juntos haremos historia. El triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018 nos arrojan las siguientes cifras. Obtuvo 30.046.893 votos, es decir, el 53.17% de la votación total. Al tomar posesión el 1 de diciembre de 2018, lo hizo con porcentajes de aprobación del 80% de los ciudadanos, algo nunca visto. La popularidad de López Obrador a 7 meses de su gobierno sigue siendo alta, aunque algunas encuestadoras afirman que su nivel de aprobación poco a poco va a la baja. La casa encuestadora Demotecnia afirma en su más reciente publicación que López Obrador ha bajado 10 puntos de aprobación en los últimos 3 meses. La agencia Encol también da cuenta de una caída en la aprobación de AMLO, incluso con un margen mayor del 15% de febrero a mayo de este año. No obstante, y pese a todo, la aprobación de López Obrador sigue siendo alta. Actualmente el partido Morena, que llevó a López Obrador al poder, ocupa la mayoría de los escaños en las dos cámaras. Cámara de Senadores, Morena 59 senadores, PAN 24 y PRI 14. En la Cámara de Diputados, Morena tiene 259 diputados, PAN 78 y PRI 47. El futuro del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, se ve promisorio. No está en duda que la imagen del presidente ha influido en los resultados electorales. Sin embargo, la aprobación de este partido es muy diferente a la popularidad que tiene en este momento. Óscar Vargas, El Heraldo Televisión. Y bueno, para platicar de este tema y para analizar cómo está la imagen del presidente a un año de su triunfo, histórico triunfo en las urnas, nos acompañan hoy 4 especialistas en este tema. Los presento en el orden en que se encuentran ubicados. Lauro Mercado, él es director general de la casa encuestadora Mercaey. Bienvenido, Lauro. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Heidi Osuna, directora general de la agencia Encol, encuestadora. Bienvenida. Gracias, Salvador. Heidi. También nos acompaña y agradezco que lo haga en esta mesa el doctor José Antonio Crespo, él es analista político. Bienvenido, doctor. Salvador, ¿qué tal? Y también Rodrigo Galván, de Las Heras, director general de la casa encuestadora de Las Heras Demotecnia. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Un gusto tenerte también aquí. Pues, ¿por dónde comenzamos? A ver, ¿ha bajado o no ha bajado López Obrador? Les pregunto porque escucho un debate en algunas casas encuestadoras, algunos, incluso ayer platicaba con gente de un portal de internet SDP, que ellos dicen que no, que es falso esto, que es una opinión de algunos encuestadores y de los comentócratas, dicen que haya bajado la popularidad de López Obrador. ¿Quién comienza? Heidi. Mira, en las encuestas serias que hacemos en vivienda, normalmente, como es el caso de mis colegas, ha bajado. Nosotros en Encol lo teníamos en febrero un 85% de aprobación y cayó a 70% en la última medición que reportamos, que fue a fines de mayo, principios de junio.
Y también cae su partido político. La afinidad de partido político de Morena también cae sustancialmente. Lo teníamos, cae 15 puntos también. En febrero lo tenía con afinidad de 43% y actualmente lo tenemos con afinidad del 36%. O sea, hay en estos números que tú registras un desgaste natural. Es una tendencia, sí, pero fíjate que es importante destacar que si bien baja 15 puntos, no baja de la primera medición que lo tenemos, o sea, regresa a los números con los que inició. Lo teníamos en octubre con 75, en noviembre con 71 y ahorita en 70. Entonces, digamos que sigue un poco en los mismos números. Yo puedo decir que en la medición de febrero tuvo un pico a 85%. Que es el punto más alto. Que es el punto más alto. De todos modos, 70% de aprobación es altísimo para un mandatario. 7 de cada 10 mexicanos todavía es alto, lo aprueban. ¿Qué dicen las encuestas de Demotecnia en ese sentido? Pues igual, lo tenemos en 80% cuando lo medimos a los 100 días y a los 6 meses igual 10 puntos, ahora tiene 70%. Yo creo que discutir si en el examen se sacó 8 o se sacó 7 en estos momentos es muy pronto, apenas son 6 meses, ¿no? Lo que sí hay que discutir es quiénes son los que se fueron, que eso es, yo, para mi forma de ver, lo que va a explicar esto. Acordémonos que esos 30 millones de mexicanos que votaron por él estaban llenos de priistas resentidos, de panistas enojados o que andaban buscando por otros lados, perredistas abandonados, ahí huérfanos, ¿no? Ellos que nunca estuvieron o que nunca fueron de ellos o que nunca fueron leales al movimiento de regeneración nacional, son los primeros que se bajan del tren en el momento en el que no estén de acuerdo con algo. Lo importante es lo que dice Heidi, no ha bajado de su peor momento, es decir, estos 6 meses, más que decirnos su piso, ya nos dijeron su tope, o sea, 85%, y se va a mover entre el 70 y el 85 un buen rato. Los números de Mercadey, ¿qué indican en ese sentido? A nivel nacional no tenemos, pero hemos estado analizando el resto y efectivamente hay como 2 encuestas nada más que muestran una tendencia hacia arriba, pero hacia arriba llegando al 65, 70%, y todas las demás suben, llegan alrededor de 80 y bajan y llegan alrededor de 70. A mí la parte que me parece interesante es justamente en lo que comentaba Heidi, los que responden que no simpatizan con ningún partido y que ni siquiera le ha transmitido López Obrador esa simpatía a su partido, porque, como bien dices, ellos son los primeros en haberse bajado y ellos, que son como 40% del electorado, son los que continuarán este abandono, en particular por cuestiones más racionales de evaluación de gobierno que por esta pasión y esperanza que ha despertado en el país. Ahora, dejo al final al maestro José Antonio Crespo para la parte del análisis. ¿Qué dicen estos números? El que haya finalmente sí esta caída, pero como bien dicen los 3 encuestadores, se mantenga en un nivel todavía muy alto para un presidente a estas alturas de su gobierno. Sin duda, ¿no? Es natural. Pasó con otros gobiernos también, sobre todo con Fox. Aunque con otros gobiernos en general empiezan muy bien, empiezan con entusiasmo. Incluso normalmente la popularidad en los primeros meses está por arriba de los votos que obtuvieron en términos porcentuales. Porque mucha gente, incluso aunque no haya votado por ellos, o incluso de quienes se abstuvieron, de pronto se contagia con el entusiasmo, con la esperanza que priva. Eso me acuerdo perfectamente que ocurrió con Fox. Entonces es natural primero que venga este entusiasmo, este apoyo, esta esperanza de cambio, cuando se trata de una alternancia, primero con Fox, ahora una alternancia con otro proyecto distinto, con una opción diferente, que a mucha gente la está entusiasmando. Y es natural que poco a poco vaya cayendo, y la pregunta es, hay varias preguntas de lo que vaya a ocurrir hacia adelante, es decir, ¿qué tanto podría caer López Obrador? Depende de muchas variables que ahorita no conocemos, por supuesto, pero esas serían como las preguntas, sabiendo que esta tendencia es más o menos natural, la de que sube incluso en los primeros meses, ya cuando es gobierno, y luego empieza a bajar otra vez por el desgaste natural de algunas decisiones que a mucha gente no le gustan. Una de las preguntas que para mí sería clave, no sé si lo han medido ustedes, los encuestadores, es ¿cuál es el voto duro?
porque incluso de los famosos 30 millones que votaron por ellos, mucha gente, muchos colegas incluso dijeron, yo voto por él y ahora ya los siento mucho más críticos. Claro. Con varias de las decisiones que han tomado López Obrador y que no les han gustado, y empieza mucha gente de pronto a ser un poco más crítica, porque te dicen, con toda razón, votamos por él pero sin cheque en blanco. Sí. Entonces no era incondicional, pero hay muchos que sí son incondicionales. ¿Cuál sería ese voto duro? ¿Quién quiere responder la pregunta al maestro Crespo? Me parece una pregunta interesante. Yo creo que el que más sería voto duro es el que está esperando resultados tangibles, materiales. Quizá concretamente los jóvenes que van a recibir su cheque, los de la tercera edad, etcétera, que según María Amparo Casar, entre todos los nuevos beneficiarios de este nuevo tipo, van a ser 23 millones de personas, que eso es una cantidad enorme, ¿no? Porque pues, es una cuarta parte del padrón. O sea, con esa cantidad, con esa base, pues va a seguir arrasando. Con que vote la mitad, tiene 50% ya asegurado. Lo que pasa es que él ya no va a estar en las urnas, ¿no? O sea, en la boleta. En la boleta. Él ya no está en la boleta. Pretendía hacerlo, ¿no? Con el tema de la revocación de mandato. Yo lo dudo. Ahora, lo que es cierto es que es muy difícil saber su voto duro, porque si hoy fueran las elecciones, Tendría más votos de los que tuvo en julio del año pasado. Entonces, no conocemos el piso de este gobierno. O de Andrés Manuel, que no sé si es el mismo que el de Morena. Ya lo veremos en 2 años. Pero lo que se vio en las últimas elecciones es que no, ¿verdad? Es que no. Bueno, el tema es que hubo una participación muy bajita. Muy baja. ¿No? Pero es verdad, o sea, no conocemos el... Pero es parte de, ¿no? Es parte de esto, claro, por supuesto. ¿Tú qué dices, Heidi? Mira, parte del voto duro, yo creo que son los que se atreven a decir que se identifican con su partido político, con Morena. Te digo, aquí tenemos que el 36% se identifican con Morena. Después, 34% dicen que con ningún partido político. Y muy por debajo, pero muy por debajo, está el PAN, el PRI y el PRD. El PAN con 9%, PRI con 8% y 4% el PRD. Y esta es una constante. En la primera medición que tuvimos, el PAN estaba en 13, el PRI el 10 y el PRD en 4. Es constante el voto duro de los partidos que ahora son chicos. Y Morena es enorme, es el principal partido político del país, con el que más se identifican los mexicanos. Y luego si nos vamos y hacemos un cruce entre afinidad partidista y aprobación presidencial, 9 de cada 10 que se identifican con Morena aprueban al presidente. 9 de cada 10. 9 de cada 10. Y ese uno no vive en México ya. Seguramente. Y ahora, luego, déjame decirte, y de los que no tienen afinidad partidista, que se dicen apartidistas, 5 de cada 10 lo aprueban. Los priistas 4 de cada 10 y panistas 5 de cada 10. O sea, tiene simpatías aún en los otros partidos, en la oposición. ¿Cuál es el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador? Consolidar a su partido político y hacer efectiva todas las ayudas sociales que está diciendo. Tan solo en el discurso de ayer, contabilicé 16 millones de beneficiarios actualmente, que él dice que hasta la fecha se ha beneficiado 16 millones de mexicanos, entre maestros, jóvenes, estudiantes, adultos mayores, jornaleros, maestros. 16 millones en 7 meses es una cifra enorme. Eso, digo, haciendo una puntual suma de cada uno de los números que él dio, y eso sin decir hogares, porque a veces decía que tantos hogares han sido beneficiados con tales apoyos, la mayoría de sus apoyos directos, ¿no? Entonces, todavía no hemos medido las encuestas el efecto de estos apoyos directos, ¿no? Claro. Porque apenas están llegando. Entonces, yo veo que esta aprobación, dudo mucho que caiga en el resto del año, porque justamente va a empezar a permear esta empezará a ayuda. sentirse el efecto de los apoyos económicos. Bueno, ahí, digamos, por ese lado tienes razón. Esa parte haría que creciera más o que volviera a crecer. Sin embargo, tenemos por el otro lado una inseguridad creciente, una economía estancándose con miras hacia empeorar, una centralización del poder que a mucha gente no le gusta, una serie de despidos y mismo este clientelismo nuevo dirigido a él, en vez de los programas sociales bien pensados, bien evaluados, qué sé yo, pues hay mucha gente que no le gusta. Entonces, como que se van a dar esas dos fuerzas y se va a solidificar entre quien le guste su forma de gobernar y no es dependiente de ese apoyo, y quien es dependiente de ese apoyo
y pues le guste o no le guste, pues le conviene. Ahora, el tema que pone sobre la mesa Heidi con estos números interesantes sobre identificación partidista nos lleva a una pregunta. ¿Qué tanto es la fuerza de López Obrador, que es indudable, la vimos ayer otra vez reflejada en este acto del Zócalo, con todo lo que cuestionaban algunos, que si hubo acarreo, que si trajeron gente en camiones, es indiscutible que sigue manteniendo un gran respaldo social, pero ¿qué tanto es eso o qué tanto también es una oposición que simplemente pues no está pudiendo articularse siquiera, ¿no? ¿Qué tanto la oposición está ayudando y levantando a que López Obrador se vea más grande todavía? Yo creo que, desde luego que eso es un factor importante. Yo creo que en la medida en que se tarde la oposición en resurgir, los que puedan resurgir, en transformarse, en cambiarse y en presentar una alternativa creíble, porque ciertamente mucha de la gente que yo creo que puede perder López Obrador en términos de votos, como planteando qué va a pasar en el 21. Y lo vemos un poco en las elecciones de este año, de hace 2 meses, mes y medio. Mucha de la gente que pierda López Obrador no en automático se va a ir a la oposición, porque mucha gente quedó con la idea de que el PRI y el PAN no cumplieron, PRD perdido, y a lo mejor se van a la abstención. Buena parte del abstencionismo de la última elección puede explicarse en esos términos, es decir, no está López Obrador en la boleta, a lo mejor algunos ya decepcionados, bueno, pero no voy a votar por el PRI o por el PAN. Mejor me abstengo. Mejor me abstengo, o por lo menos no todavía por la oposición. Pero desde luego, más que exaltarlo, le están dejando, como ocurrió en la propia elección, le dejaron el terreno libre. Le dejan libre la plaza. En este pleito que tuvo el PRI y el PAN y que se dieron entre ellos, lo que estaban haciendo es transfiriendo votos tanto del PRI como del PAN y de Movimiento Ciudadano y del PRD para López Obrador. Por eso hubo un 10% de diferencia, de voto diferenciado entre el voto por el Congreso, 45% de voto efectivo para la coalición de Morena, y el 55% ya sin el voto nulo, ya el voto efectivo, aproximadamente 45-55. ¿De dónde surgieron todos esos votos? De los partidos de oposición, que a pesar de todo, votaron todavía por su partido para diputado y senador, pero votaron para el presidente. Para Rodrigo, ¿tú cómo ves el papel de la oposición en estos momentos? No, pues no lo veo. No se ve simplemente. No hay oposición, o sea, no hay quien levante la mano. A ver qué gobernador va a ser el guapo que levante y dice, no, yo no estoy de acuerdo, vámonos, ¿no? Me lo cepillan. O sea, no hay. El PRI está metido en un proceso que cada vez se hace más pequeñito, ¿no? Hace más ruido, pero cada vez es más pequeñito, se están peleando ahí. Y ninguno de los dos se están acusando uno al otro, que son amigos del presidente. Claro. Ese es el que se están acusando, ¿no? El PAN, que después de las últimas elecciones perdió lo que tenía, ¿no? Todo Baja California y Puebla. Baja California y Puebla, que eran sus bastiones, ¿no? Los perdió, los veo desdibujados, pero no solo los partidos políticos, sino tampoco veo a los empresarios ponerse al brinco en muchas cosas, no veo a la gente que no está de acuerdo con él, ni siquiera lo veo manifestar, no veo a los medios manifestarse, veo muy poquitos, muy puntuales, y luego se ve que les caen ahí, ¿no? Entonces yo creo que uno de los principales puntos de este círculo virtuoso en el que está parado el gobierno federal es que no hay oposición. Es uno de ellos por los que el 70% de aprobación sigue ahí. Ahora, esta ausencia de la oposición o debilidad, como se le quiera llamar, se refleja mucho en López Obrador construyó esto que hoy vemos como este fenómeno político desde las pasadas elecciones, lo vino construyendo en los últimos años, volviéndose, digamos, el opositor por excelencia al gobierno de Peña Nieto. Acá él no tiene enfrente, López Obrador no tiene un López Obrador en este momento. No lo hay. ¿Lo tendrá en algún momento? ¿Algún liderazgo que asuma el papel de la oposición? Creo que no es necesario que esté encarnizado en una persona, ¿no? O en un partido político. Pero efectivamente, como dicen, no vemos oposición en empresarios, como estás afirmando, no vemos oposición en sociedad civil. Todavía creo que no se están organizando como para hacer señalamientos. Al contrario, Rodrigo, yo sí veo a la prensa muy objetiva, sí veo una prensa crítica, sí veo una prensa nacional, también internacional, que sí está criticando y por eso tuvo que sacar la de yo tengo otros datos, porque constantemente la prensa le está diciendo, oiga, el comunicado del IMSS es distinto a lo que usted está dando. Claro. Los datos del IMSS, salen reportajes del desabasto de medicamentos, tema de seguridad, de la Guardia Nacional, se han sacado en todos los medios, en el Heraldo también, cosas que están pasando en el país, que yo no veo una prensa que aplauda, sí veo una prensa muy objetiva,
pero sí no veo una oposición. Y también difiero en que la oposición tenga que ser un partido político. Creo que la oposición ahora, o la gente, ya los partidos políticos tradicionales están bastante desgastados. Creo que hay otras opciones. Tiene que surgir de la sociedad civil. Tiene que surgir seguramente de la sociedad civil. Y a mí me preocuparía que fuera un tema caudillista, que fuera alguien, ¿no?, personificado, que fuera el próximo Andrés Manuel, ¿no?, de la oposición. Lauro, te veo mover la cabeza. Es que sí, desafortunadamente, yo creo que coincido contigo en que no necesariamente tiene que ser de un partido, porque justo los partidos están en la olla, y la tendencia natural, sin embargo, sí tiene que colapsarse en una persona. Digamos, tenemos la primera vez que la oposición en México hizo trizas al PRI, fue en el 97, y fue gracias a que estaba el PRD, porque estaba Cárdenas compitiendo en la Ciudad de México, y eso hizo que jaló el voto para todo el país. Algo así se necesita. Ojalá no nos toque un Bolsonaro que ahora se vaya a la extrema derecha, como en Brasil. Sin embargo, si no hay una figura en quien toda esa crítica, todo ese malestar con el nuevo gobierno se canalice, en mi opinión, se va a dispersar. Que es un poco lo que estamos viendo, López ¿no?, Obrador se va a ir. En estas marchas del domingo, que sí hay un esfuerzo, la gente se organiza, sale, pero se ve como un movimiento disperso. Y chiquito. ¿Ve algún liderazgo que pueda? Y me llama la atención esto, y también quiero que el doctor Crespo nos lo comente. La crítica más fuerte que haya tenido López Obrador ha sido desde dentro de Morena, o sea, Porfirio Muñoz Ledo, Ricardo Monreal, Germán Martínez. Lo más fuerte que le han dicho son sus propios, digamos, integrantes de la 4T. Sí, así es. Porque de afuera efectivamente no vemos una figura ahorita. Hay algunas potenciales. Se ha hablado, por ejemplo, de Enrique Alfaro. Ahorita él está replegado porque siendo gobernador, pues si te confrontas, quién sabe cómo te va a ir. Javier Corral del PAN también se replegó de alguna manera. Yo creo que ese liderazgo, si surge, será ya más cerca de la presidencial, pero no de aquí a 21. Y de aquí a 21, lo malo de los partidos, porque podemos decir, los partidos están muy mal, están despedazados entre ellos, confrontados, y la oposición podría venir del empresariado. Hay algunos que sí, se han plantado cara. De la prensa, pero la prensa no toma decisiones. La prensa podemos decir y criticar y decir, claro, pero no tomamos decisiones en ningún nivel. Lo de los partidos es importante porque a la hora de que el descontento, más allá de las marchas o de las columnas, se tiene que expresar en votos. Entonces, ¿por quién votas? Cuando no estás de acuerdo ya con López Obrador y quieres que tenga contrapesos, ¿no?, que tenga equilibrios, que se recuperen los equilibrios, pues hay que votar por algún partido. En la elección del 21, por ejemplo, si no queremos que se mantenga, para quienes no quieran eso, que se mantenga la mayoría calificada en la Cámara Baja por parte de la coalición de Morena. Se va a tener que votar por un partido. Si la gente decide no votar por ninguno, como decíamos que puede ser decir, no, ya por el PRI, por el PAN no, ya tampoco voto por Morena, pues ya estoy decepcionado, pero tampoco voy a votar por los partidos contra los que voté en 18. Entonces, de todas maneras, la ventaja, aunque sea con menos votos, pero en términos porcentuales, la ventaja va a seguir siendo de Morena. Como en Puebla. Como en Puebla. Como Puebla, claro. Ahora, en ese sentido, decía yo las críticas que le han hecho. La más reciente, Ricardo Monreal, hablaba de un gabinete, decía él, ausente, que iba a un ritmo mucho más lento que el presidente. ¿Qué tanto el equipo de gobierno puede, o está ayudando, está apoyando, o es el López Obrador solo el que lleva a cuestas esta aprobación y esta fuerza social? No, yo me imagino que los miembros del gabinete están a las 6 de la mañana, deben estar temblando a ver qué les pone a hacer, ¿no? Dice, a ver a quién llaman. A ver a quién llaman en ese momento. No, me parece que está claro, el peso lo trae él, pero yo veo un gabinete bastante alineado. Me parece que ellos son los que están cargando con los negativos, ellos son los que están haciendo los recortes en sus áreas, ellos o en sus secretarías, ellos son los que tienen que dar la cara cuando no hay medicinas, ellos son los que tienen que dar la cara, están haciendo el trabajo sucio, pero la carga se la está llevando sin duda él solo y las mañaneras, y tiene muy claro que la comunicación es una política transversal y nos tiene a la comentocracia de este país hablando de lo que él quiere, cuando él quiere,
y tiene a los mexicanos por primera vez diciendo, oye, ¿por qué? Cuando tú dices que apruebas la gestión, saben contestar por qué. Cuando Fox no sabían contestar por qué. Le decías, oye, la aprobación sí apruebo. ¿Por qué? No estaba claro. No, pues quién sabe. Pero aquí sí, o te dicen porque nos va a ir mejor, porque va a ver a los más necesitados, porque soy estudiante y me va a dar una beca, porque soy viejito y me va a dar... O sea, lo tienen claro. Un tema de comunicación. Entonces, él, a tu pregunta, carga con toda esta política transversal de comunicación y él carga con todos los positivos. Cosa que para mí es un riesgo, porque eventualmente un error lo va a cargar el todo. Sin embargo, la comunicación es, hasta ahorita, sí impecable. Es su mayor virtud, ¿no? O sea, es un gran comunicador, lo vimos ayer otra vez en el Zócalo, el discurso puede uno estar o no de acuerdo con sus datos y sus cifras, pero vaya, como pieza de comunicación es una pieza impecable. Es un genio, perdón. Para mí es un genio, en eso es un genio. Como político es un genio. Creo que maneja los símbolos de una manera magistral. Sabe manejar a los mexicanos de una manera que nadie lo había logrado hacer, yo creo que desde Cárdenas papá. Y no hay nadie que se le ponga enfrente. A mí lo que me da pavor es con un personaje con tan claro su proyecto político, no qué va a hacer con él, pero sí que quiere consolidar todo el poder. Varios pasos ya lo está dando y el paso mayor creo que va a ser el 21. Si en el 21 vuelve a tener una mayoría o una mayoría aún mayor y se lleva las 9 gubernaturas o las varias de ellas, no hay nadie que lo pare si quisiera reelegirse o que parara a alguien de su partido si de milagro no quisiera reelegirse. Entonces creo que las baterías de quienes no estén de acuerdo con ese proyecto deben de estar enfocadas en reinventarse, reinventar una nueva comunicación, tomar todo el mensaje de protesta que se dio en México, y en eso creo que en mi opinión, lo bueno que tuvo López Obrador es haber sido esta catarsis social de todo este enojo. Ándele, nos lo fregamos al sistema, a la mafia del poder. Pero lo que ha propuesto luego de eso pues está terrible. ¿Es bueno o es malo para una democracia como la mexicana, todavía en proceso de consolidación, que surja una figura tan fuerte y que esté acaparando tanto poder? Ayer él decía esta frase de no busco instaurar una dictadura, sino una democracia, algo así decía. Eso es parte de su discurso, pero estamos viendo señales un poco en el sentido de sí concentrar el poder, no solamente en su partido, que lo está haciendo. Tiene 20 congresos, pues ya es suficientes para cambiar la Constitución, mayoría calificada abajo. Puede tener mayoría calificada eventualmente en el Senado, si se jala suficientes senadores. Lo puede hacer, el PRI no sabemos para dónde va a jugar después de su proceso interno. Yo sí veo riesgoso para la democracia que se concentre tanto el poder en la persona, porque además está afectando instituciones que fueron siendo creadas en estos años con cierta autonomía, que son perfectibles, que se pueden corregir, pero los está o quitando o doblegando, colonizando, como se dice, con su propia gente. Y entonces yo sí veo el riesgo, aunque va a ser un poco exagerado lo que voy a decir, de que estemos viviendo 1929, pero a la inversa. 1929 pasamos de ser de un país de caudillos a uno de instituciones. Ahorita de alguna manera estamos en un proceso inverso donde las instituciones se están deteriorando fuertemente, se están subordinando de nuevo al Ejecutivo y surge un caudillo que yo no sé si va a buscar o no prolongarse en el poder, pero de todas maneras estos 6 años se está concentrando el poder fuertemente él, porque estamos empezando y faltan, ¿no?, los movimientos. Y desde el Congreso, si logra tener las mayorías calificadas en ambas cámaras, puede hacer lo que quiera, absolutamente. Puede colonizar todas las instituciones, al INE, cambiarlo, quitarle el Consejo General, la CNDH, derechos humanos, cambiarlo a su gusto, poner gente que le respondan a él. Ya tenemos un fiscal electoral que personalmente es una persona que yo respeto mucho, pero es miembro de Morena, el fiscal de delitos electorales. Entonces, eso lo criticamos mucho, que sea militante de un partido cuando es árbitro. Y eso puede ocurrir también después con las demás instancias electorales, y no solo electorales, sino de transparencia, de derechos humanos, etcétera. Y eso sí es concentrar el poder
rompe los equilibrios que poco a poco hemos ido construyendo en estos años. Con esto nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Vamos a seguir analizando los números del presidente López Obrador, lo que viene después de estos 7 meses de gobierno y este primer año de su triunfo electoral. ¿Hacia dónde vamos con este nuevo estilo de gobernar en México que está, pues por lo que vemos todavía, con un amplio respaldo social? Volvemos después de esta pausa. 9:31, volvemos a la mesa de análisis político del Heraldo TV. Estamos platicando esta noche sobre los números del presidente López Obrador. ¿Cómo está la aprobación del presidente? Ayer vimos este acto apoteósico en el Zócalo de la Ciudad de México con el que celebró un año de su triunfo. Y hacia adelante, ¿qué podemos esperar los mexicanos de un gobierno que se fortalece cada vez más, de una oposición que se debilita también cada vez más? Vamos hacia un nuevo régimen. Heidi, te pregunto, ayer el presidente hablaba de que a finales de este año va de terminar por desmantelar el viejo régimen, dice él. Él da a entender que ya avanzó en este proceso y que para finales de año tendremos un nuevo régimen, pero ¿hacia dónde apunta ese nuevo régimen? Hacia lo que él decida que va a apuntar ese nuevo régimen. Él es el que toma las decisiones, él es el que decide hacia dónde lleva el país, tiene un gran apoyo de su base. Yo creo que él ha estado comunicando a su base. Puede haber mucha gente que vaya a marchas y demás, pero jamás les habla a ellos y no les interesa esa gente. Él sabe que con su base puede hacer este cambio de régimen y puede hacer todas las transformaciones que está haciendo, ¿no? Sí es importante, yo tengo confianza en que la oposición va a salir pronto, no sé de dónde, no sé si es la sociedad organizada, no sé si es dentro de los partidos políticos, lo veo un poco difícil, creo que el PAN es el que tiene un poquito de más posibilidades. Fue muy viral un video de Gustavo Madero en donde estaba criticando el desmantelamiento de las instituciones, ¿no? Sobre todo del gobierno federal, instituciones que servían, ¿no? Y bueno, veremos hacia dónde va este cambio, pero también la gente, aunque sea parte de su base, sí tiene grandes expectativas en la economía, en que la economía va a mejorar, sean afines a él o no sean afines a Morena. Entonces hay grandes expectativas en los próximos 12 meses. Si hay una expectativa de ese tamaño, también va a haber una desilusión de ese tamaño si es que no se cumplen esas expectativas. Entonces, creo que el presidente tiene que dejar un poquito el discurso y también meterse al tema económico, porque el económico ahorita lo es todo. Los índices de inseguridad están subiendo, pero la gente en realidad lo que más le interesa es el dinero, es tener más dinero en el bolsillo, porque es lo que él prometió. Entonces, no prometió tenerte seguro, no prometió muchas cosas, pero él prometió que la condición iba a mejorar de muchos mexicanos, sobre todo de los más pobres. Si esto no pasa, va a ser una gran desilusión. Y lo que vemos hasta ahora, por lo menos los indicadores económicos no apuntan en ese sentido, ¿no? Estamos viendo un crecimiento que va cada vez a la baja. Ayer incluso en el acto del Zócalo, él ya no menciona este crecimiento del 2% que ha venido defendiendo, lo cual quiere decir que ya el golpe de realidad le empieza a pegar. Y luego estos pleitos con las empresas, que si se están peleando en tribunales internacionales, que si desconoce el gobierno los contratos, pareciera que en el tema económico puede haber un talón de Aquiles de este gobierno, ¿no? Yo creo que sí, y quizás sea lo único que pueda descarrilar su locomotora, que parece imparable, porque su relativa desprecio por los mercados, por las calificadoras, por la inversión, tarde o temprano, pues sí pueden acabar generando una crisis económica en México, y una crisis económica en México le va a pegar a todos, y como todos sabemos, más a los más necesitados, y entonces ya no va a estar padre. Hay dos gráficas que yo tengo que describen todo esto muy bien. La primera es, ¿tú crees que la economía que está ahorita atorada y que tú crees que no estamos bien, es culpa de Andrés Manuel o es culpa de gobiernos anteriores? 75% dice que es culpa de los gobiernos anteriores. El tema de la inseguridad, que es creciente, que en estos 6 meses que ya ha gobernado ha aumentado, ¿es culpa de Andrés Manuel o es culpa de decisiones de gobiernos anteriores? 73% es culpa de gobiernos anteriores. Todavía. Bueno, sí. Entonces tiene ahí una... y luego hay otra gráfica que dice, bueno,
todas las decisiones que estás viendo que está tomando el gobierno de austeridad, el aeropuerto, el huachicol, la Guardia Nacional, ¿tú crees que con estas decisiones vamos a estar mejor o vamos a estar peor que hoy en día? 83%, o sea, 8 de cada 10 mexicanos confían que con estas acciones vamos a estar mejor. Eso es de lo que hablaba Heidi, que es su peor enemigo. Estas expectativas y los culpables se le van a acabar pronto, ¿verdad? Sí. Porque ya después de un año, ni modo que le sigas echando la culpa a los se agota anteriores. ese discurso, ¿no? Y un año me fui ya mucho. Entonces, cuando ya no tengas ese culpable, ya no lo tienes, ya no le puedes echar la culpa a la mafia del poder, y no cumplas esas expectativas tan altas que tienes, sino, como se ve el tema económico, puede empeorar, y el de seguridad pudiera empeorar, entonces sí puede ser una crisis. Ahora, si este 80% percibe que económicamente está un poquito mejor y que la inseguridad ha disminuido, Ya estuvo. Está del ahí otro lado. nos vemos. Babalú ¿Y democracia. le alcanzará para eso con lo que estamos viendo? Ya lo decía Rodrigo, los indicadores económicos que vemos, pero también el tema de la Guardia Nacional, que él prácticamente en el discurso dice, una vez que la Guardia se distribuya por todo el territorio nacional, los índices delictivos van a bajar. ¿Va a ser así en automático? Yo creo que es el otro talón también posible. Ciertamente la economía, porque sí despertó la expectativa de que íbamos a crecer al doble, pero está haciendo todo lo contrario, con los inversionistas, con los mercados, con las decisiones que está tomando y cómo las está tomando. No solamente son qué decisiones toma en términos económicos, sino cómo, con esas consultas, mano alzada, etcétera, que generan desconfianza y incertidumbre. Pero la otra es la inseguridad, porque la gente sí le compró. O sea, todos los políticos, los hemos oído desde que nos acordamos, siempre ofrecen mucho más de lo que pueden. Sí, claro. Todos. Salinas de Gortari nos ofreció ser del primer mundo, en fin. Pero no creo que le hubieran creído tanto como ahora. Con Fox también se le creyó buena parte de lo que ofreció, sí, cambio, y no cumplió, ¿no? Y vino una decepción muy profunda y muy rápida. Pero ahorita le han creído absolutamente todo. La gente que ha votado por él, la que está con él, la que sigue con él, le han creído todo. Y sí, una de lo que ofreció también fue seguridad. Sí, paz, también dijo que iba a pacificar al país. Sí, en los debates, en las pláticas, durante la elección te decían, pues que no quieres que haya inseguridad si no quieres votar por el Obrador. No, sí, claro que queremos que haya inseguridad. No sabemos cómo le va a hacer, porque también la Guardia Nacional, que está siendo muy aprobada por la mayoría, por lo que he visto en las encuestas, pero es con la expectativa de que siendo algo nuevo va a ser una estrategia distinta y sí va a resolver el problema en alguna medida. Claro. Con que disminuya en algún monto importante la inseguridad estaría del otro lado. Pero si se le va de las manos, que es lo mismo que decíamos con Peña, cuando inició su gobierno decíamos, este también va a ser un talón de Aquiles de Peña porque está siguiendo una estrategia muy parecida a la de Calderón, por lo cual los resultados pueden ser muy semejantes y entonces ahí va a empezar a hacer agua también el gobierno de Peña, decíamos cuando inauguró. Ahorita estoy diciendo lo mismo, lo de la Guardia Nacional, además de que a mucha gente sí le molestó el que se continuara con la estrategia cuando llevaba 12 años diciendo vamos a quitar al ejército. Y ahora es la base, ¿no? De su es la base, pues lo vimos el domingo, ¿no? Pues puros militares, es una Guardia Nacional civil pues, rodeada de militares. Pero además de que a eso puede haber disgustado mucha gente, el caso es que la mayoría, su base, sí está creyendo que va a ser eficaz. Si no es eficaz, ahí tienes otro talón de Aquiles. Ahora, creo que aquí la palabra clave que se ha mencionado es expectativa, esperanza, si le salen las cosas. Digamos, yo creo que ese 70% está colgado de esperanza. En el momento en que le salga, se consolida, se cristaliza y aquí lo tendremos hasta que nos muramos. Vamos a ver. Si no le salen, se va a derrumbar como castillo de naipes, como le pasó un poco a Fox. ¿Sí? Ahora, nos queda claro por lo que hemos avanzado en esta mesa que la política interna la tiene dominada, ¿no? Sí. Es el líder por excelencia, el que controla, toma todas las decisiones, el que está avasallando a los otros poderes, no tiene una posición enfrente. ¿Qué pasa con la política exterior? Con todo este tema que estamos viendo, una relación tan difícil en este momento con Estados Unidos por el tema migratorio. Hay quienes empiezan a hablar ya de un gobierno muy entreguista con todos los acuerdos que ha aceptado en materia migratoria. La ausencia, por ejemplo, en un foro como el del G20 en Osaka, ¿le gusta, no le gusta, le entiende, no le entiende al presidente López Obrador la política exterior? Pareciera que por momentos ha renunciado a ella y está dejando que Marcelo Ebrard haga todo el trabajo. Un poco lo mismo que pasaba con el aeropuerto, diría yo. Por supuesto que es un tema que nos interesa a los mexicanos y que sí decimos
oye, pues es que vaya a ver a los de otros países, no sean así, nos lo está dejando mal. Sí nos afecta. Ahora, lo que está haciendo él es dejarles claro, bueno, ¿qué prefieres? La economía, o sea, las mayorías o estos temas, lo que quiero decir es, los está frivolizando los temas. Y entonces pasa con este tema de la política exterior lo mismo que con todos los demás. Él los agarra, los envuelve en una bolita que dice eso no es prioridad. Primero lo que tenemos que hacer y él es el que le resta la importancia. Ahora, yo creo que eventualmente le va a explotar también el tema internacional muy fuerte. Descalificar a las calificadoras es un tema, no es menor. Entonces, el tema internacional, vivimos del comercio internacional, eso vivimos del turismo, vivimos, ¿no? Entonces yo creo que en lo interno le está funcionando y hacia afuera le puede explotar. Yo le sumaría dos cosas. Uno, la campaña electoral en Estados Unidos, que puede hacer que Trump se radicalice con, pues ahorita ya son otra vez amigos y no te voy a poner tarifas. Lo están haciendo muy bien, ¿no? Y qué bien te estás portando, López Obrador. Pero puede radicalizarse tanto que sí haga parecer como un perro faldero a López Obrador frente a Estados Unidos. Y ahí hay una fibra emocional que puede despertar, que él hubiera podido despertar, o la podría despertar, de envolverse en la bandera y vámonos a, obviamente, no a la guerra, pero a hacer una especie de resistencia contra Estados Unidos. Pero al otra vez desdeñarla, dejarla, pues está perdiendo. Y un segundo punto, y que tiene que ver con la economía, es el haber también desmantelado la institución que tenía que ver con la atracción de inversión extranjera, otra vez construido durante las últimas décadas, que era muy eficiente, traía mucha inversión, no le importa. O sea, realmente tenemos un presidente muy parroquial, muy localista, mi rancho y en mi rancho provinciano. O sea, no en el sentido peyorativo del término, lo digo. En el sentido no cosmopolita, digamos. Claro. Él es la antítesis de un presidente cosmopolita. Para él el mundo no existe, existe su rancho, él es el cacique y lo quiere gobernar como él cree que está bien. Y está mal, porque el mundo sí existe y sí le afecta a México y sí le va a acabar explotando las manos. Y vivimos en una economía globalizada. Cuando uno lo escucha justificar que es porque él no habla inglés y que por eso lo critican, vaya, yo creo que la mayor parte del porcentaje de los mexicanos, no sé si ustedes son encuestadores, no dominan el inglés y eso no es un tema que nos deba avergonzar. No es un problema, pero mira, el tema internacional, el estarlo dejando para otros momentos o el excesivo ahorro, ¿no?, en cosas que en realidad no deberías de ahorrar, como es esto, ¿no?, como es el CPTM, por ejemplo, que atrae a turistas, ¿no?, a México. ProMéxico. El INADEM, pero bueno, sobre todo el tema de turismo. Al final del día es la economía. A la gente efectivamente la política internacional no le interesa. Si Trump se reelige o no, no va a cambiar su día, ¿no?, al promedio de los mexicanos, o de hecho hasta ya nosotros, ¿no? Pero lo que sí es que la gente lo que más necesita es seguridad, pero no seguridad que está dando la Guardia Nacional. La gente le preocupan los asaltos, robos a casa habitación y secuestro. La Guardia Nacional no está combatiendo ninguna de esas cosas. Mientras esos índices sigan subiendo, su popularidad va a ir bajando. Mientras no tengamos inversión, entonces la economía, la gente no va a ver mejores empleos, va a decir, sigo trabajando igual y sigo ganando lo mismo, pero ahora me alcanza para menos. Entonces, obviamente, todo este tipo de cosas le van a estar cobrando factura, que en realidad yo espero no cobre factura porque entonces le iría mal a México, ¿no? Sí. Esperemos que, creo que todos los que estamos aquí queremos que le vaya bien al presidente para que le vaya bien al país. Creo que todos queremos que tenga una oposición, no para que le vaya mal, sino para que existan contrapesos en el país, ¿no? Pero no para que el presidente le vaya mal y a México le vaya mal, ¿no? Doctor Crespo, este tema de la política internacional, usted ha seguido bien al personaje, lo ha incluso documentado en libros. ¿Por qué no le gusta esta parte de la globalización y de salir al mundo? Yo pienso que porque no le entiende y nunca fue de su interés. Su interés siempre estuvo hacia adentro. Cómo manejar los grupos, cómo comunicar, eso lo ha hecho muy bien. Recorrer el país, lo que ha hecho. Pero siempre la parte internacional le ha generado así como, no la entiendo, no me interesa. Yo digo que incluso él padece una especie de agorafobia, es decir, temor, miedo a lo externo. Porque no lo entiende, porque nunca le preocupó, porque él siente que todo está concentrado en México y por eso mismo
se escuda, digamos, en la doctrina Estrada, que le vino perfecto, es decir, yo no me meto para que no se metan con nosotros. Que en realidad eso es una cuestión del siglo XX. Ahorita en un mundo tan globalizado ya no es lo adecuado. Y también el decir, la mejor política exterior es la interior, pero Trump ya le rompió ese esquema. Es decir, a base de las amenazas con las presiones y lo de los aranceles y demás, ya le rompió el esquema. Es decir, no es tan fácil, sí tienes que interactuar y ver lo que te puede ocurrir por desconocer o por descuidar el asunto internacional. Y por eso yo creo que Marcelo cobró de pronto muchísima fuerza, porque estaba como los demás relegado, como de florero, como casi todo el gabinete, ¿no? Pues, escondido. Y de pronto viene este conflicto con Trump y Marcelo, entonces, pues tú encárgate de él. Y tú ve a Osaka y tú ve con Trump y habla con él y consigue lo que se pueda para que no nos afecte. Le da mucho poder, precisamente porque él no sabe cómo manejar el asunto. Lo de Osaka es clarísimo. Él se sentiría perdido en ese ambiente. Y la imagen de él mismo a nivel internacional e incluso la que nos llegara para acá arrojaría un saldo negativo que simplemente no ir. Porque efectivamente yo creo que la mayor parte de la ciudadanía eso no le preocupa. No le interesa tanto. Que si habla inglés o no creo que le preocupe. Que si va a Osaka o no. Pero los especialistas sí dicen, sí es importante y lo está descuidando porque sí tiene repercusiones. El público podrá no valorar mucho eso, pero si descuidas la geopolítica, la política internacional, los acuerdos, diversificar el comercio, todo eso sí va a repercutir. De hecho, lo de los inmigrantes, por ejemplo, a la gente sí le puede afectar. No. Ya sea en sentido de que digas, como a muchos les molestó que abrieran las fronteras del sur, como al inicio de su gobierno, y ahora otra parte de la ciudadanía puede estar molesta con cerrar las puertas y con echar la policía y pues los abusos que pueda haber, no les gusta porque no es la parte humanista. Entonces, no sé cómo están evaluando eso la gente. ¿Qué dice la gente del tema de la migración? Creo que no les está gustando ¿Han medido lo ustedes? que está pasando. Regresa al tema de lo que hemos hablado toda la noche. Seguridad y economía. Son los temas que son los temas de migración. O sea, quiere decir, si entran muchos migrantes y vemos 5,000, ¿nos van a asaltar o nos van a quitar los empleos que tenemos? Entonces, no se le ve algo positivo. Pero también es cierto, oye, vamos a cerrar la frontera del sur. No, nosotros no somos así como los de allá arriba, ¿no? Entonces, es un tema que cambia. Yo diría que otro de los focos rojos que tiene Morena para lo que viene es no Andrés Manuel, sino los gobiernos de Morena. O sea, porque una cosa es acá arriba la burbuja que trae Andrés Manuel, pero otra cosa es Morelos, Chiapas, Tabasco, Veracruz. Y los gobiernos, esos son los gobernadores, los gobiernos municipales, que ganaron en esta ola de los 30 millones, ganaron gente que ni siquiera sabía que estaba inscrita para participar. Y ganaron por López Obrador. Y ganaron por López Obrador, pero ellos van a gobernar. Y para la gente de Catepec, para la gente de... Es Morena, es el mismo. Es la marca, digamos. Entonces, si a mí no me va bien con esta gente, con estos gobernantes de Morena, en la legislación, en el 21, me toca votar. Que todavía no sé si el diputado local, el diputado... No, me toca volver. Mi presidente municipal es Morena, puede que yo ahí castigue al partido de Morena y entonces sí vaya ya yo por otra opción. Creo que ese es un poco rojo para este gobierno. ¿Son un lastre algunos gobernadores, algunos alcaldes de ciudades importantes? ¿Pueden serlo? O sea, ¿cómo los mide la gente? Se podrían convertir en eso. Apenas llevan muy poco tiempo en el gobernando, ¿no? Casi lo mismo que el presidente, a veces unos un poco menos. Entonces no podemos todavía decir que la gente todavía tiene estas expectativas de que bueno va a mejorar, ¿no? Y sin embargo hay personajes muy polémicos como Cuitláhuac en Veracruz hay personajes muy polémicos, sobre todo por la preparación, porque la gente se está dando cuenta que llegaron personajes a gobernar que no estaban preparados, ¿no? Y que no están haciendo nada por el tema de la corrupción anterior y no les están dando seguridad. Por ejemplo, ellos sí, en todos los estudios que hacemos locales, la gente sí piensa que su presidente municipal es el culpable de los asaltos, es el culpable del robo a casa habitación, hasta de los secuestros. El tema del narcotráfico es demasiado grande, es demasiado, como que ya aprendieron a vivir con ello, lejano. Entonces no, eso sí lo ven a la federación, pero sí le piden cuentas a su gobierno local de la seguridad, sí le piden cuentas del tema del agua, sí le piden cuenta de muchísimos servicios que ahorita todavía no pueden percibir si están fallando o no. Todavía está esta cosa de la administración pasada, ¿no? De echarle la culpa a la administración pasada. Y
Y si fallan, es una vulnerabilidad, sin duda, porque entonces va a venir el 21 y va a haber una especie de voto dividido, unos pensando en López Obrador y otros pensando en cómo los han gobernado. Y con esto de que pues, se pueden reelegir ya los presidentes municipales, pues a lo mejor varios de ellos que Claro, López Obrador quisiera que se la reeligieran. oposición no va a ser de una persona acá arriba, sino de muchas chiquitas en los municipios, donde sí eres oposición, donde sí hay figuras muy locales que saquen y critiquen al presidente municipal y no al presidente de la República. O sea, podrían empezarle a pegar a Morena por lo local, más que Exacto, de abajo lo para arriba. federal. Por ahí va a ir. Y la Ahora- esperanza puede morir localmente, ¿no? Exacto, de La abajo para arriba gran también. desilusión puede morir localmente. Le pasó al PRI, ¿no? En el sexenio pasado con los Así gobernadores, es. que empezaron a detonar escándalos que terminaron Así por es, dinamitar la claro. marca a nivel federal. Es correcto. Ahora, Sí. mencionaba hace un momento el doctor Crespo a Marcelo Ebrard y el papel tan relevante que ha tomado, lo cual nos lleva a un tema que es un deporte nacional. Yo sé que es muy temprano, Muy temprano. primero es la aduana del 2021, pero hay quienes ya empiezan incluso a hacer ejercicios de los posibles presidenciables, ¿no? Y en un gobierno que se ve que lleva como cualquier gobierno, la intención de mantenerse en el poder, pues empieza a ser importante las señales que se mandan de quienes están en el ánimo del presidente para una posible sucesión. Ya mencionaba el doctor Crespo a Marcelo Ebrard, ayer en el Zócalo la única que está junto al presidente en el templete es Claudia Sheinbaum, y por ahí vemos también a un Ricardo Monreal muy activo. No sé si ustedes ven este panorama de los posibles presidenciables, Rodrigo. Sí, por supuesto. Pues es que ¿quién no? ¿Quién no? Pues es Aparte que ya están en pugna entre ellos, ¿no? yo creo que ese es otro foco que va a tener, pero ellos son profesionales, me refiero a que van a hacer las cosas como las deban de hacer, pero lo que sí es cierto es que es muy temprano, como lo dije. Entonces, la grilla internacional que está haciendo Marcelo Ebrard es brutal, o sea, ¿no? El poder que tiene Claudia Sheinbaum al estar en la Ciudad de México también es un arma poderosísima. Y el Senado Monreal es otra, o sea, controlar a los senadores. Entonces, esos encontronazos que se van a dar por ahí, más los que surjan, porque falta que renueven la dirigencia de Morena, que eso se va a poner bueno, es el primer encontronazo interno, claro. ¿no? Y vamos a ver quiénes ganan, ¿no? Los chairos de los chairos, o los fifís de los chairos, O los radicales, los radicales, o los y eso, moderados. ese va a ser otro tema y ahí se van a empezar a dar y van a sacar los trapitos. Entonces, pero si la sucesión ya todo el mundo está tan planito todo que están viendo ya quién va a ser el que sigue. ¿Quién va a ser el que sigue? Ahora, nadie de ellos tres pues, es tan carismático como López Obrador. No tienen este perfil. Quizá el que más ya ellos ya tres tuvo más y de fogueo. ninguno de Ebrard. los que estén cerca. Sí, exacto. Sin embargo, eso podría ser una relativa buena noticia mientras no se convierta en un maximato. Querría decir que, bueno, no se va a quedar él, ¿no? Esa podría ser una relativa buena noticia. Pero coincido, yo creo que los tres son unos titanes en este momento, tienen elementos para posicionarse en el público. No me queda tan claro quién es el que seguiría más fielmente la línea de López Obrador, mí sí, quizá hombre. Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, hombre, es la por Dios, discípula, hombre. como discípula es la más cercana. No me ¿no? queda Nos damos- claro, güey. ¿Tú cómo la ves ¿Sabes como qué mujer creo que el sucesor puede estar en el que el presidente le dé el poder de los padrones? Quien tenga el poder de los padrones de todos los beneficiados, de las 16 millones que dijo ayer, de los otros 4 millones que van a ser para el 21, yo creo que va a ser ese, o va a estar en ese círculo. Ahorita Porque hay podrás- un nombre ahí, ¿no? Gabriel. Gabriel Hernández, el Entonces, que yo creo coordina que el los... que tenga el y a control, lo mejor es que el tenga- caballo negro. al que el presidente le dé la confianza, ¿no?, de tener los padrones, yo creo que en ese grupo se va a quedar el sucesor. Ya vamos a la recta final, en 20 segundos, 30 segundos para cada uno. Les pido una conclusión. ¿Hacia dónde vamos después de este primer año, que no es de gobierno, pero parece que lo fuera, ¿no? Rodrigo de las Heras. Mira, primero aclarar el tema de que está tan bien porque no hay oposición, porque tiene una comunicación muy clara, tiene un target muy definido y le está comunicando todo el tiempo a ellos y a los que están en contra de él. Y el tercer punto es, tiene políticas públicas dirigidas a ese mismo target. Entonces está puesto en un círculo virtuoso. Y los focos rojos que se le ven
en los próximos tiempos es la economía y la inseguridad, si no hay una mejora inmediata, y el siguiente tema, los gobiernos de Morena. Si los gobiernos de Morena no cumplen, la guerra de guerrillas empezará abajo y la oposición vendrá de abajo para arriba. Ya nos confió el tiempo, les debo la conclusión a cada uno de ustedes. Les ofrezco una disculpa, estaba tan bueno el debate que se nos alargó el tiempo. Gracias a todos, gracias Lauro, gracias Heidi, gracias doctor Crespo, gracias Rodrigo por estar aquí esta noche. Esto ha sido la Mesa de Análisis Político. Muy buenas noches.